Entonces, si en vez de colocarnos en el límite superior de la atmósfera, estamos en superficie, para poder ejemplificar o entender mejor lo que es la altura del Sol, debido al tamaño nuestro, nosotros lo vamos a ver como una superficie plana, y vamos a ver que si solo miramos donde se encuentra el Sol, ya sea al amanecer, al mediodía, cerca del atardecer, cuando se está poniendo el Sol, va a tener distinto ángulo, distinta altura el Sol. Entonces a eso es lo que se denomina altura del Sol. O sea que es un ángulo formado por los rayos del Sol respecto a la superficie donde yo me encuentro, la superficie terrestre. Entonces, este ángulo va a tener que variar si estamos en el solsticio de invierno o en el solsticio de verano. Va a incidir mucho más perpendicular los rayos del Sol durante el verano que durante el invierno. O va a ser más intenso al mediodía que durante el amanecer o el atardecer. También, de acuerdo al lugar que me encuentre, va a ser distinto la altura del Sol. O sea que va a variar con todas estas cosas. Si vemos la trayectoria del Sol para una determinada latitud, aproximadamente, supongamos 40 de latitud, y estamos observando cómo es el recorrido del Sol a lo largo de un día, vamos a ver que va a tener, cuando apenas salga, va a tener una altura muy pequeña, y cuando apenas sale sobre la superficie de donde me encuentro, la altura del Sol va a ser cero, va a ser la menor. Va a ir aumentando a una determinada hora hasta que llegue al máximo, que va a ser al mediodía, ¿sí? De ahí esta altura del Sol va a ir variando de acuerdo a la hora. Cuando va atardeciendo, vamos a ver que la altura del Sol vuelve a disminuir hasta que vuelve a ser cero. Entonces, ¿de qué va a depender? Del lugar que me encuentre, de la hora en la que esté midiendo y de la época del año. Entonces, la altura del Sol depende principalmente de la época del año, y en realidad la época del año es un ángulo también, que nosotros le hemos llamado ángulo de declinación solar. Y ahora vamos a ver que en realidad tiene un valor por día, pero vamos a analizar solamente tres valores que son importantes. Para los equinoccios, cuando el Sol se encuentra incidiendo bien perpendicular sobre el ecuador, en ese momento va a valer 0. Cuando estemos en el solsticio de invierno, por convención, simplemente vale porque el Sol va a estar incidiendo bien perpendicular sobre el trópico de Cáncer y nosotros vamos a estar en invierno. En ese momento el valor de declinación solar es igual a 23,27 minutos, o sea 23,5 aproximadamente. Y cuando estemos en el solsticio de verano del hemisferio sur, ese valor es de menos 23,5. Tres valores nada más. Cuando estemos en el solsticio entonces de verano, de invierno, 23,5. Equinoccios, ambos, 0. Solsticio de verano, negativo, menos 23,5. El ángulo de latitud, o sea, el lugar donde me encuentro, que ustedes saben que es un ángulo de posicionamiento, y la hora del día, que también es otro ángulo que a lo mejor puede ser un poquito más costoso de entender. De ahí sale que se puede calcular la altura del Sol. El seno de H, como hemos dicho hace rato, la radiación astronómica es igual a la constante solar por el seno de la altura del Sol. Y el seno de la altura del Sol se la calcula con esta función, con esta ecuación, que se la denomina ecuación del tiempo.
haciendo un repaso de los valores de lo que es la declinación solar. Como les dije hace rato, tenemos para el solsticio de invierno, siempre hablando del hemisferio sur, tenemos que es 23,5 grados. Para ambos equinoccios igual a 0, y para el solsticio de verano negativo. Sin embargo, entre este valorcito, 23,5 y menos 23,5, va a ir variando día por día el valor del ángulo de declinación. Y está en función de la época del año, y se la puede estimar de acuerdo, si ustedes la buscan por Google, se la puede estimar día a día y nos va a dar el valor de declinación de acuerdo a los días julianos, o sea, donde el día 1 de enero es el día 1 y el día 31 de diciembre es el día 365. Cuando hablamos del ángulo de latitud, es simplemente, que ya lo hicimos, es un ángulo que va a variar de acuerdo al posicionamiento que tengamos respecto al planeta, y es un ángulo que está relacionado al plano del ecuador, o sea, determinada por la vertical del lugar y el plano del ecuador. Y acá un poquito más complicado de entender posiblemente es el ángulo horario. El ángulo horario es el ángulo que va a existir entre el meridiano del lugar, el meridiano en que yo me encuentro, y la posición del Sol en ese momento. A diferencia de la altura del Sol, que va a ir aumentando cuando nosotros nos encontramos al mediodía, acá es al revés, y es por una convención simplemente trigonométrica, digamos, para ir estimando todas estas funciones para determinar la radiación astronómica. Y en realidad la radiación astronómica es muy importante en la productividad agrícola. Ahora, vamos concretamente al ángulo horario. Entonces, ángulo formado entre el meridiano del lugar y en donde se encuentra el Sol. Si veo que el Sol sale cercano al este, acá estaré en el solsticio de verano, donde la duración del día va a ser mayor de acuerdo a la trayectoria aparente que va a tener el Sol después respecto a donde me encuentro. Y acá en este caso es el mayor valor. Si ese día fuera el equinoccio, ahí va a valer 90, y a medida que va acercándose al meridiano donde yo me encuentro, va a ir disminuyendo el ángulo horario hasta que llegue justo al meridiano donde yo estoy. Ese ángulo que va a ir variando hora a hora va entonces desde 90 a 0 y desde 0 a 90. A diferencia, como les decía hace rato, del ángulo de altura del Sol, donde para la mayor altura es 90. Si vemos la trayectoria del Sol para una determinada latitud, vamos a ver para los tres extremos, o sea, solsticio de invierno, solsticio de verano y equinoccio, cómo es la misma. Acá estamos viendo, en este caso, cómo es la trayectoria del Sol para el equinoccio. Cuando hablamos del equinoccio, justo estamos hablando de marzo y septiembre de 21, y salen del este, es el único momento en que sale del este el Sol. Sin embargo, si estamos hablando y el Sol se encuentra incidiendo bien en forma perpendicular al ecuador. Si estamos hablando del solsticio de verano, no va a salir desde el este específicamente, sino entre el este y el sur, para que su recorrido sea mayor. Y el Sol está incidiendo en forma bien perpendicular al trópico de Capricornio.Ese día es el 21 de diciembre. El ángulo del máximo de altura solar respecto al equinoccio es de 23 grados 27 minutos también. Ahora, en el solsticio de invierno
la trayectoria del Sol va a ser menor, porque ya va a salir entre el este y el norte, y el recorrido va a ser menor, por eso tenemos menos horas de luz, y se va a poner entre el oeste y el norte. El ángulo entre el equinoccio, el máximo que tenga, la máxima altura solar, y la máxima altura solar también para el día del solsticio de invierno, también, como ustedes ven, es de 23 grados 27 minutos, y cómo se va repitiendo este ángulo. Pero esta es para una latitud aproximadamente de 35 grados. A pesar de que esto no está muy bien realizado, esto es para una latitud de 24 grados, donde nos encontramos exactamente. Nosotros nos encontramos en una latitud de 24 grados 10 minutos. Y en el equinoccio va a pasar lo mismo, sale del este, se pone en el oeste. En cambio, y el Sol está incidiendo en forma perpendicular en esos dos periodos en el ecuador. Para el solsticio de verano va a estar incidiendo bien en el trópico, en nuestro trópico, va a pasar por Huacalera exactamente, y la altura del Sol, por estar cercano a los 23 grados 27 minutos, que es donde va a incidir, el único lugar donde va a incidir bien en forma perpendicular los rayos del Sol al mediodía, va a estar bastante alta la altura del Sol para nuestra ubicación. Y para el solsticio de invierno, de vuelta, no va a salir al este, sino va a salir entre el este y el norte, y se va a posicionar y va a desaparecer entre el oeste y el norte. En ese momento está incidiendo sobre el trópico de Cáncer, y esto es lo que hace que la duración del día sea también menor.